Regresamos, amigas, amigos, y bueno, hay que ubicar aquí en la geopolítica del Estado la presencia de este movimiento de manera importante, sin discriminar donde hubo algún movimiento pues mínimo. Vamos a hablar en ese orden de importancia. Fue Cuauhtémoc, con registro de muertos, fue Colima, Villa de Álvarez, Comala, obviamente, Coquimatlán, Manzanillo de manera fuerte, Armería y Tecomán. En Tecomán cierro ahí, porque ahí hubo la quema de los archivos históricos de Tecomán. De tal manera que Tecomán no tiene registros de 1929 para atrás, registros históricos. Se perdieron esos documentos porque los quemaron precisamente un grupo de cristeros en razón pues de atacar al Estado. Lo civil no hay históricamente en Tecomán. Y acá en Colima, bueno, hubo otros daños también, y lo que era muy común y de alguna manera se destaca en algunas fotografías que resultan confusas en el tiempo y en el espacio, esas fotografías de los ramos de colgados, de los manojos de colgados ahí por la calzada Galván, en estos árboles que todavía sobreviven, pues era de manera indistinta, eran de agraristas, eran de cristeros, en algunas ocasiones soldados, pero en los dos primeros casos también había mujeres agraristas y mujeres cristeras. De tal forma pues que fue una lucha fratricida y que era un espectáculo para muchas familias de la época ir a ver a los colgados a la calzada Galván, que era la mojonera, que era el límite oriental de lo que es hoy la zona urbana de la cabecera municipal de Colima, la ciudad de Colima. Y bueno, en ese sentido, maestra Mirtea, ¿cómo podemos diferenciar este movimiento en razón de los dos bandos? Porque de pronto suele confundirse y se dice que eran nada más los soldados federales contra los cristeros, que a su vez eran los campesinos. ¿Es cierto esto o hay alguna diferencia ahí especial que tenemos que hacer? Yo creo que sí tendríamos que diferenciar, sobre todo en Colima. Y la diferencia está en la forma tan intrincada, que realmente es contradictoria, difícil de separar de la sociedad de Colima. Porque igual estaban en un bando las familias colimenses como en otro, o permanecían neutrales, no estaban en ninguno. En una misma familia podían estar en los dos bandos. Citaría a Griselda Álvarez cuando dice que los hombres eran comecuras y las mujeres casi fanáticas piadosas. Lo escribe Griselda en La Sombra Niña. Entonces estamos en una sociedad contradictoria en que pareciera que los hombres están a favor de la ley del Estado y las mujeres están a favor de la ley religiosa de la Iglesia. Y no es cierto. Hombres y mujeres estaban en ambos bandos, pero de una manera tan fuerte que esta lucha contradice todas las posiciones marxistas, porque no es una lucha de clases. No hay ahí. Aquí todas las clases están en medio de la lucha. Y estas mujeres tan pertenecen a la clase más elevada como a la más desfavorecida. Y todas van a luchar por igual. Me preguntabas hace ratito de los grados y el reconocimiento de mujeres. Sí. Y tengo un cuadro aquí donde hablo, buscando en diferentes fuentes, el archivo, otros autores, Meyer, el padre Ochoa, Spectator, en fin, todos ellos los busco para ubicar a estas mujeres que son mencionadas de manera fragmentaria para formar este cuadro. Y en Colima tenemos como generala a Francisca Quintero, que en aquel momento tenía 45 años, por supuesto era la mujer de más edad. Aclarando que las mujeres que se fueron a la lucha en el campo, ninguna era casada. Se iban solteras. Este aspecto es muy importante. Y se iban solteras porque las casadas tenían que quedarse cuidando a su familia. Hijos. Entonces las solteras, con lo que el problema cuando apresaban a una mujer soltera, eran vejadas, a veces hasta en lo que más en ese momento sobre todo sigue siendo terrible, la violación. Para una mujer de aquel, si para ahorita, para una mujer es una afrenta tremenda, en aquel tiempo lo era más, y más
para estas mujeres, dada su formación católica. Era la peor afrenta y la sufrían. La violación física. Física. Y la llegaron a sufrir sin hablar. Tan es así que poco se sabe todavía de cómo actuaban estas brigadas femeninas. Ninguna habló. Es decir, sin delatar. Nunca delataron. Muchas fueron llevadas a las Islas Marías. Varias fueron a llegar a las Islas Marías. Obviamente fueron sujetos de tortura. Fueron sujetas de tortura, de hambriada, de amarradas a un árbol sin darles de comer. Esto lo relata una cristera, que duró 2 días amarrada a un árbol sin comer ni beber. Y no hablé, dice ella. ¿Pudo haber pasado esto mismo en la parte contraria? Es decir, con las mujeres que estaban en el bando de los agraristas apoyando al gobierno. Claro que sí, sabemos perfectamente de mujeres más adelante, en la segunda ola de la cristiada, cuando la educación socialista, cómo mujeres fueron violadas, fueron asesinadas, cortadas de sus orejas. Susana Ortiz relata algo terrible. Y cómo machetean delante de ella. A una mujer. Entonces sí, ambos bandos, porque llegando a la guerra, la crueldad es la misma. Ahí se les olvida que unos luchan por Dios y los otros no luchan contra Dios. Luchan a favor del Estado, que es distinto. Pero los que luchan, ambos olvidan que el asesinato, como sea, es asesinato. Y más en estos casos de tortura, violación, etcétera. Dentro del tema, Mirte, antes de irnos a los grados. Así es. La Iglesia Católica ha constituido héroes de quienes participaron por su bando, es decir, en su defensa, con el nombre de santos. Y aquí en Colima tenemos ya tres santos. En México ya hay varios. Y hay varios en el país. Pero vemos por parte del Estado, donde también hubo bajas graves, con líderes agraristas, el caso de Gorgonio Ábalos, que no pasan de ser nada más rememorados por el nombre, pero no les da ninguna condición especial por haber luchado a favor del Estado. ¿Sería justo que el Estado también hiciera esto, en tu opinión? Al menos de heroicidad, porque ambos, lo voy a poner de una manera un tanto, lo que más pueda objetiva, ambos lucharon por sus principios. Si unos u otros estaban equivocados, no nos toca a nosotros decidir. Simplemente lucharon por lo que ellos consideraban correcto, justo, sus principios. Entonces, ambos necesitan ser reconocidos como héroes de sus propios ideales, o ninguno. Es decir, tabla rasa. Sí, porque yo percibo que esto es un mal mensaje. Es decir, si quieres irte al cielo, si quieres ser santo, si quieres ser héroe santo, pues mata al prójimo, ¿verdad? Sí. Muchos dicen que es que estos santos nunca tomaron las armas. Es que no necesito tomar el arma para matar. Basta que diga que es correcto que la tome otro, claro, para que indirectamente soy culpable del mismo delito que el otro. Hay un dicho por ahí muy común que tiene que ver con la religión. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Entonces, para mí, con perdón de todos que me van a excomulgar, no son santos. Son personas que lucharon. Incluso el padre Gabriel de la Mora, en tiempos de que yo era jovencita de 15 años. ¿Primer santo colimense? Sí, el hermano del padre, de Gabriel de la Mora, que también era sacerdote. Un día llegó a decir, pero si mi hermano andaba contrabandeando armas, por favor. Y es santo. Sin embargo, no se dice, ahora se dice que no. Su hermano lo dijo, y lo dijo en público. Oye, una persona con todo el respeto a su palabra, ¿no? Y además era su hermano. Además, vámonos con los grados. Ahora, las mujeres nunca recibieron, no hay santa. No, todavía no. No, y quizá algunas de estas debían ser más santas. Claro. Porque algunas de estas, por ejemplo, las enfermeras, Una labor importante. Estaban luchando por la vida, si quieres, de su gente, pero sabemos que lucharon por la vida de soldados también. Enfermeras, cocineras, lavanderas. Todas ellas, junto con ellos lucharon, quizá de algún modo sí estaban, no de algún modo, estaban de acuerdo con la lucha, esto las hace culpables, pero no tomaron las armas. Claro. Y lucharon por la vida, aunque otras sí las tomaron. Y tenemos los grados, Mirte. Sí. Y están, dije, ya quién era la generala en Colima, la coronela era Petra Rodríguez. Creo que hay más mujeres, pero no pude rescatar más nombres hasta ahorita. La teniente coronel era María Ortega. Varias Ortega participaron en la lucha. La mayor era Amalia Castel, una de las mayores, Guadalupe Ramos, que fue profesora mucho tiempo
en aquella normal que después fue Academia Comercial. Capitana primera, Josefina Reguín, que es la madre del ingeniero Lorenzo Hernández Arreguín. ¿Venía siendo abuela? No, es la mamá del ingeniero Lorenzo Hernández Arreguín, que fue secretario de gobierno. De Desarrollo Rural. Sí, y ella, pero su hermano, que es el señor cura Arreguín, fue el que no quiso cerrar los templos en Tecomán. El que desobedeció al obispo Desobedece al obispo Amador. ¿Por qué? Porque él dice, ¿por qué voy a cerrar el templo? Textualmente dijo, les voy a privar de la misa dominical y van a caer en pecado por mi culpa. Sí, hay que puntualizar aquí que la orden de cerrar los templos fue del propio clero, sí, en protesta el obispo. Por la implementación de las leyes. Sí, una huelga de brazos caídos, diríamos ahora. En orden del Vaticano. Misa. En orden del Vaticano. En orden del Arzobispo de México, pero avalado por el Vaticano. Claro. Que ahora pues ya hay papas santos, pero que el Vaticano tenemos que verlo como un Estado. Dejar a un lado la religión y ver que el Vaticano es un Estado que lucha por su control también a nivel internacional, su hegemonía. Claro. Y si lo vemos así, cambian muchas cosas de interpretarse. Si quieres, hago un paréntesis muy rápido. Pío XII es muy censurado porque se le considera pro-hitleriano. Sin embargo, aquí habría que estudiar el contexto en que vive Pío IX. Pío IX está con un gobierno de extrema derecha, que es Mussolini, está con predominio alemán sobre Italia, está con un comunismo al que la Iglesia le temía mucho por la cuestión atea, por la idea atea. Entonces, este papa estaba entre la espada y la pared. Hasta dónde su posición era porque era políticamente conveniente o era la posición que a él le interesaba. Entonces habría que revisar ahí la situación. Como ves, trato de ser objetiva y no estoy ni a favor ni en contra de nadie. ¿Y tenemos más, Mirtea? Sí, tenemos más mujeres, como serían las capitanas segundas, subtenientes y soldadas. Creo que los nombres en Colima hay que decirlos porque alguno ha de conocer, o alguna mujer ha de conocer, o será descendiente de Candelaria Borjas, de María de los Ángeles Pérez, Estela Sánchez, Ilelicia Ávila, Celsa Rodríguez, Vicenta Mendoza, María Mercedes Hernández, Amelia Inda, María Reguín y Aurora Curiel, todas capitanas segundas. Julia Pérez, Adela Bazán, María del Carmen Bazán, maestra de piano, Beatriz Cortés, Rosa Castillo, Viviana Aguilar, María del Guadalupe Vargas y María Villalobos, que eran subtenientas. María Soledad y Guadalupe Ortega, hermanas de la teniente coronela María Ortega, eran soldadas razas, o algunas de grado desconocido porque no decía el grado, pero participaban. Rosario Borjas, Manuela Curiel y sus hijas, María y Rita López Curiel, María Salomé Ortega, Leonardo Borjas, María Guadalupe y María de los Ángeles Gutiérrez y Piedad Gómez. Estos son los nombres que llegué a rescatar, como dije, porque están citados o están en el archivo. Unos en el archivo del Instituto Cultural Colimense. Son nombres de ellas y que hace referencia que participaron en la lucha. Unas como enfermeras, otras como mensajeras. Que no son todas. Que no son todas, porque vuelvo a decir, guardaban el secreto muy bien guardado. Claro. Unas de ellas murieron con Dionisio Ochoa preparando bombas y les explotó la pólvora y murieron con una muerte larga y dolorosa. Mirtea, nos tenemos que despedir, te agradezco mucho tu presencia, gracias por llevarnos a este tránsito muy apresurado por esta vivencia que tuvieron nuestros padres, abuelos, pidiendo rogando para que no se vuelva a repetir. Exactamente, sería el ruego final. Yo creo que luchar por ideales es bueno, pero hay otras formas de luchar y no la guerra ni la sangre. Así es. Te agradezco mucho, Mirtea. A ustedes, amigas, amigos, el favor de su atención. Nos saludamos en el siguiente de Andares. Mientras tanto, como siempre, le invito para que juntos sigamos andando.